intelectualmente para la vida madura. Pero mire cómo lo explica el Espíritu de Profecía en el libro La Educación. Dice, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y ¿qué? Y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de ¿qué? De servir, no de ganarse el dinero, no de hacerse rico, sino el de ¿qué? Servir en este mundo y para el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Así que nuestra preparación tiene que ser para servir. Y esto es bien importante, hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Oh, se me durmieron. Voy a repetirle de nuevo. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos aquí pasajeros. Nosotros estamos aquí visitando. Porque nuestro hogar es el cielo. Se me durmieron porque ese amén tenía que retumbar la pared aquí. Nuestro hogar es el cielo. Amén. Este es nuestro hogar. Podemos levantar iglesia, podemos comprar casa, podemos comprar carro, hacemos todas estas cosas. Pero este mundo no es nuestro hogar. Tenemos que tener eso claro, porque si no tenemos eso claro, estamos preparándonos para este mundo y no para el cielo. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial va a mandar a Cristo Jesús para buscarnos y llevarnos a nuestro hogar. Y nuestra preparación aquí en la tierra no puede ser para este mundo. Nuestra preparación en esta tierra tiene que ser para irnos para el cielo. De lo contrario, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Por qué la educación cristiana? ¿Saben que el grupo que mayor éxito está teniendo con la familia son los judíos ortodoxos? ¿Okay? Los judíos ortodoxos. Dice que el porciento de divorcio que hay dentro de sus familias es solamente el 6%. En otras palabras, 94% de los matrimonios de los judíos ortodoxos son exitosos. ¿Y por qué? ¿Saben que en la iglesia, aún en la iglesia, estamos casi a la par con el mundo? Casi al 50%. Algunas estadísticas va al 75%, pero nosotros deberíamos estar aún más grandes que el 75%. Porque conocemos a Cristo Jesús. ¿No es cierto? Pero mire, todos nosotros cuando educamos a nuestros hijos queremos que sean buenos hijos o hijas. ¿No es cierto? Para que sean una buena niñita, para que sea un buen niñito. Muy bien. Después decimos, para que seas un buen esposo o una buena esposa. ¿No es cierto? Porque cuando tú tengas tu casa, tú vas a criarla. Y entonces vamos a que sean buenos, ¿qué? Padres y madres. Buen esposo, buen padre y buena madre. Pero los judíos ortodoxos lo llevan a un nivel más grande. Ellos los preparan para que sean sacerdotes de su hogar. Porque ellos reconocen que el Mesías va a venir. ¿Okay? Quizá para ellos es la primera vez. Pero ellos están preparándose no para este mundo, sino para el mundo venidero. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros preparando a nuestros hijos para que sean buenos hijos? Para que no nos den candela en casa, para que no nos molesten. Tranquilo, si ese fue un buen muchacho, no me dio qué hacer. Pero eso no es suficiente. La educación cristiana debe ser aquello que nos lleven a que ellos sean buenos esposos y esposas. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dedicando tiempo desde niños, a criar a nuestros hijos para que sean buenos esposos y buenas esposas? No le hablamos, ni siquiera le hablamos del sexo ni de ninguna de estas cosas hasta que otro le enseña. Pero nosotros tenemos que hablarle de cómo ser buen esposo y buena esposa. ¿Qué es un buen esposo? ¿Qué es una buena esposa?
Los padres deben dar ejemplo de lo que es un buen esposo. Las madres deberían dar ejemplo de lo que es un buen ejemplo de lo que son las esposas. Cómo ser padres y madres y por supuesto a cómo ser sacerdotes del hogar. Eso es crítico y bien importante. Jesús, Lucas 2:52, la lectura dice, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor ¿de quién? Primeramente, y después ¿de qué? De los hombres. ¿Queremos nosotros hacerlo al revés? ¿Complacer primero al hombre y después a Dios? Deberíamos nosotros tener primeramente de gozar el favor de Dios y luego el de los hombres. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer a nuestros niños discípulos a esta hora? 51%. ¿Qué es el 51%? El 51% es el estimado de los adolescentes en la iglesia, ¿cuál? Adventista. Estamos hablando cerquita de nosotros, no estamos hablando de estadística de todo. La iglesia adventista en Norteamérica que dejan la iglesia cuando llegan a los 20. La mitad de nuestros jóvenes se van. En la iglesia hispana, cuando la separamos, tienen un por ciento un poquito más grande. Pero en general, de cada 2 jóvenes que se desarrollan en la iglesia, 1 se sale. Mi niña cuando ella estudió en la academia y después de un tiempo regresó a casa, cuando regresó a casa me dice, papá, estoy mirando el 90% de los estudiantes que se graduaron conmigo de la high school, de la escuela superior, están todos fuera de la iglesia, el 90%. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. ¿Por qué necesitamos ser discípulos de nuestros niños? Una prioridad, 36-52. ¿Qué significa eso? El promedio de edad de la población norteamericana es 36, cuando miramos a todo el pueblo. Mientras que en la iglesia, el promedio de edad es ¿qué? 52. Nuestra iglesia es una iglesia de viejos, comparativamente con la población nacional. Y usted ve que esos jóvenes, 1% de esos jóvenes que se fueron a los 20, se van y viven la vida y tienen hijos. Y muchos de ellos deciden, déjame ir a la iglesia para que mi nene tenga alguna educación cristiana. Así que ellos vienen, después que tienen 40 y algo, o 30 y algo, y vienen con sus niños nuevamente. Pero es un por ciento muy pequeño. Un por ciento muy pequeño. Hay aquellos que dejan la iglesia por completo y sus hijos también dejan de ir. ¿Por qué necesitamos ser discípulos de nuestros hijos? Una alta prioridad. Ahora, del 0 al 13. Es la edad primordial para personas jóvenes tener una influencia significativa en el desarrollo de los fundamentos morales y espirituales. Los niños del 0 al 13. Ese es cuando podemos impactar su vida. Y es cuando nosotros podemos realmente hacer de ellos discípulos de Dios. La segunda etapa es de los 14 a los 19. Y de ahí si no agarramos un niño o un joven de 0 a 13 o de 14 al 19, los perdemos y solamente es un milagro de Dios quien los trae nuevamente a la iglesia. Así que hay una urgencia para que cada uno de estos niños, de estos jóvenes que se encuentran aquí, de nosotros hacerlos discípulos de Dios. De poder traerlos a la cruz del Calvario. Así que estos números son importantes. La mitad se van, nuestra iglesia estamos perdiendo a los 20 y algo. Por eso se ha creado la iglesia de Impact. La iglesia de Impact, la mayoría de la gente que está ahí son de 20 y algo y 30 y algo. Yo soy el viejito en la iglesia. Y muchos no han encontrado dónde pueden estar y por la gracia de Dios están regresando y están buscando de Dios y buscando dónde encontrarse. Ahora, ¿qué falta? La Biblia nos dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de jóvenes y sueños los ancianos.
¿Para cuándo es esto? ¿Para cuándo es esto? Para ahora. Para ahora. Es ahora cuando debemos estar viendo a nuestros hijos y nuestras hijas profetizando, nuestros jóvenes teniendo visiones y nuestros ancianos teniendo sueños. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. El catarro me está matando aquí. Tenemos nosotros no hay cosa más importante para nosotros. ¿Quién Dios ha dado a ser los discipuladores, lo que hacen a los niños, discípulos? Los primeros son los padres. Cada momento, cada instante. ¿Y sabe qué? Satanás nos hace ser busy. En inglés dice busy. B-U-S-Y. Y eso se traduce being under Satan's yoke. Estando bajo el yugo de Satanás. A veces estamos, hay que trabajar. Hay que pagar la renta. Y hay que cocinar. Y hay que comprar. Y llegamos salimos por la mañana, estamos apresurando a los muchachos para llevarlos a la escuela, o por la tarde estamos, nena, acuéstate, para tener un poquito de paz. Pero no estamos viviendo para Dios. Ay, gracias, hermana. No estamos viviendo para Dios, sino que estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Ya? Con limón y todo, qué rico. ¿Quién me ha llamado a ser discipuladores secundarios? Los secundarios son los maestros. Le pregunto a ustedes, ¿quién está educando a sus hijos? Usted está haciendo su tarea en casa, pero ¿quién lo está haciendo a sus hijos? ¿Sabe usted si la persona es un homosexual? ¿Sabe usted si la persona es un satanista? ¿Sabe usted qué tipo de vida? ¿Saben qué? Que los niños reflejan la imagen de sus maestros. Le puedo decir, yo soy profesor, yo soy maestro. Y mis niños cuando eran pequeños venían y traían la asignatura, la tarea. Y yo les decía, mira, hazlo así, así, así. ¡No! La maestra dijo que lo hiciéramos de esta forma. La maestra era lo más importante para ellos. Y complacer a los maestros era más importante que complacerme a mí. Porque yo podía decirle, ellos sabían que yo era profesor, ellos sabían que yo era maestro. Pero la maestra era lo más importante. Porque esa maestra tiene una influencia en esos niños. Si, pregunto yo, ¿cómo la iglesia hispana de la comunidad en Chattanooga puede apoyar la agenda espiritual de las iglesias adventistas? ¿Cómo podemos hacerlo? Apoyar a que cada niño o joven a obtener una relación profunda en su propio viaje espiritual. En su propio viaje espiritual. Nosotros no pasamos el batón y decimos, aquí se lo dejo, adiós, a la escuela y ya, porque no está bajo nuestra custodia. Ese niño, ese joven es nuestra responsabilidad. ¿En manos de quién estamos dejando a nuestros niños? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted en las manos de quién está dejando a su niño? ¿En quién le ha entregado a usted la vida de su niño? Saben que cuando llegan a la hora escolar, los maestros pasan de 6 a 8 horas con su niño y usted a lo más pasa 1 hora en la mañana y quizás 2 por la tarde porque ya lo quiere ir acostando. Cuando llega a las 4 o las 5 a comer, a bañarse, la lección, acuéstese, ya, ya, cumplí. Qué buena madre, qué buen padre soy yo, porque le di mi leccioncita a mi niño y están dormiditos ahí, pero alguien estuvo de 6 a 8 horas educando a su hijo. Y usted le dio una hora apresurada a su niño en la educación.
hay un trabajo que hacer entre la escuela, la iglesia y el hogar. Estos tres elementos son los tres elementos que forjan, que funden, que preparan el carácter de cada niño. Son los que tienen impacto en el desarrollo emocional, espiritual de cada niño. ¿Quién? Usted sabe que usted tiene en el hogar y qué usted está haciendo. Usted ve lo que está pasando en la iglesia, pero ¿quién está bregando con su niño en la escuela? ¿Cuál es la pasión de los maestros que están enseñando a sus niños? Y usted me dirá, profe, pero que usted me está diciendo que los tengo que poner en la academia, en la escuela adventista. Yo le estoy diciendo que usted es responsable por la educación de sus hijos. Yo lo único que le estoy diciendo es eso. Porque usted puede consiguió una casa, consiguió un buen trabajo, tenía un carro de los últimos modelos, tenía el celular más grande que le llega y que textea y que le habla y que todas esas cosas. Pero cuando usted vaya al cielo y vaya donde Dios, Dios le va a decir, ¿y los hijos que te di, dónde están? Y los hijos no te va a preguntar, oye, ¿qué celular tan grande tenías allá? ¿Qué carrazo tenías allá? Que eso te hablaba de todo. No, y esa casa hermosa que tenía, que era como la luz y el foro de... ¿Y los hijos que te di, dónde están? ¿Y los hijos que te di, dónde están? ¿Y los nietos que te di, dónde están? Y el niño en la escuela sabática, que no tenía papá, que venía como visita, ¿qué hiciste con él? Los aventureros, ¿qué hiciste con ellos? Los conquistadores, ¿qué hiciste con ellos? El Señor no nos va a llamar a cuenta de las cosas de este mundo, porque Él mismo las va a quemar. ¿Escucharon eso? Él las va a quemar. Lo voy a repetir de nuevo. Él las va a quemar. Porque las cosas de este mundo van a desaparecer y Él está preparando mansiones que nosotros no podemos ni imaginar para nosotros. Amén. Pero los hijos que le hemos dado, donde te dice aquí, en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención, ¿son qué? ¿Son qué? ¿Se me durmieron? ¿Son qué? Una. No descuidemos la educación de nuestros hijos, porque descuidando la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, es descuidando el plan de redención. No los descuidemos. Dice, así que cada joven en nuestra iglesia es un discípulo de Cristo. Podemos nosotros ponernos ese gol. Ustedes tienen una misión aquí. Dice, alcanzar a la comunidad en el evangelio de Cristo y hacer verdaderos ¿qué? Discípulos. Pero eso tiene que pensar desde adentro. O sea, no podemos buscar los discípulos de afuera, porque le vamos a decir al Señor, Señor, pero en tu nombre no bautizamos 100, 200, miles. Y el Señor a ti, yo a ti no te conozco. Y te va a decir, ¿y los hijos que te di, dónde están? Los 2 hijitos que yo te di, los 3 hijitos que yo te di, el hijito que yo te di, ¿dónde está? El plan de redención empieza en casa. Lo voy a repetir de nuevo. El plan de redención empieza en casa. Y después de ahí, en la iglesia. El plan, las conferencias, los evangelismos empiezan en casa y en la iglesia. ¿De qué vamos a ir al mundo a predicar a Cristo si nosotros no tenemos nuestra casa organizada, nuestra iglesia organizada? Tenemos que estar al punto con nuestro Dios en nuestro hogar y en nuestra iglesia para poder ir al mundo y predicarle a Cristo Jesús.
¿Estamos preparando a nuestros hijos para que sean buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, sacerdotes de nuestro hogar? ¿Estamos preparando a los niños en esta iglesia para que sean buenos hijos, buenos esposos, buenos padres y sacerdotes de nuestro hogar? La palabra dice, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios. ¿Y de quién? Y de los hombres. Quiero hacerle un reto. Que la iglesia hispana de la comunidad de Chattanooga pueda decir que cada joven, cada niño sea un discípulo de Cristo. Que cada joven sea un hacedor de discípulos. Y que cada joven sea un discípulo activo y un agente de cambio en su iglesia y en la comunidad. Ese es el reto que yo le pongo esta mañana. Yo no les voy a decir, ponlo en la academia adventista o no lo ponga en la academia adventista, porque eso el Espíritu Santo lo va a impresionar. Pero yo le voy a hacer la pregunta que le voy a hacer. ¿Quién está educando a sus hijos? ¿Quién es el que por 6 a 8 horas, 5 días a la semana, está poniéndole información al cerebro de tus hijos? Usted mira, hermano, pero es que yo no puedo pagar. Eso no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Porque el Señor, la contestación que le va a hacer es lo mismo que le ha hecho a todos los patriarcas y a todos los profetas que se han puesto a dar excusas. Ay, qué bien. Mira, si el Señor partió el mar rojo para que su pueblo pasara, el Señor va a partir lo que sea para que usted pueda educar a sus hijos. Su servidor, yo tenía un trabajo que me iba a ganar $100,000. Estaba ganándome como director de escuela en Connecticut $100,000 anuales. Yo era principal de escuela pública y estaba de aquí a la esquina, caminaba todos los días a mi trabajo. Y los niños iban a ir a mi escuela. Pero yo sabía que la escuela era corrompida. Yo sabía que los maestros que estaban ahí no eran de Dios. Y mi esposo y yo hicimos un pacto de decir, vámonos. Y abrimos camino, sin saber a dónde íbamos a trabajar. ¿Y sabe qué? Dios proveyó. Hoy mis hijos están en la iglesia. Uno de ellos es maestro, la otra es doctora de investigación médica, el otro está de cocinero, de chef en un restaurante que sacó lo que a mí que me gusta cocinar, eso lo cogió él. Ya. Pero ¿sabe qué? Ellos están todos buscando a Dios. Y nunca me faltó nada. Yo pagué todas mis cosas. Me faltaban más que 4 años para pagar la hipoteca de mi casa. Tener una iglesia, tener una casa en los Estados Unidos completa, no pagar renta. Y yo dije, esa casa el Señor la va a quemar. Y yo tengo que llevar a mis hijos al cielo. Y mi esposa y yo dejamos 2 trabajos que entre los 2 nos ganamos cerca de $200,000. Y dejamos nuestro trabajo. Porque nuestros hijos eran primero. Porque Dios nos iba a dar cuenta a nosotros cuando vayamos al cielo. Y los hijos que te di, ¿dónde están? Yo no les voy a decir qué hacer. Pero el Espíritu Santo les va a decir qué deben hacer. La educación cristiana es redención y es el plan de redención en su casa. Permita a Dios que el Espíritu Santo lo impacte, le abra su corazón. Y hay algunos hermanos, ¿cuál fue la escuela donde fue Jesús? En la casa. Y yo soy, si se puede hacer bien, correctamente y en orden, recuerden que los judíos preparan a sus hijos para que sean buen hijo, buen esposo, buen padre y sacerdote del hogar. Jesús llevó esa preparación. Jesús lo estaban preparando para eso. Y él estaba lo que nosotros llamamos homeschool. Hoy lo llamamos eso homeschool. Los niños estaban en su casa. Pero si usted no lo puede hacer,
entonces tiene que buscar lo alterno. ¿Cuál es lo alterno? Usted tiene que preguntarle a Dios cómo yo voy a hacer. Pero yo les voy a decir, los hijos, las escuelas públicas están podridas. Si usted tiene los niños en la escuela pública, usted tiene mucho trabajo que hacer en casa. Mucho trabajo. No estoy diciendo que lo saque, le estoy diciendo, si usted lo tiene ahí, usted tiene mucho trabajo que hacer en la casa. Hay muchos padres que han tenido éxito y alabado sea el Señor, porque han tenido sus hijos en la escuela pública, pero ellos han trabajado fuerte, fuerte en su casa, en desenseñar lo que ellos han aprendido en la escuela pública. Y han tenido que tener un hogar firme y un hogar cristocéntrico para que ellos puedan entender que entonces como Daniel, que fueron a la escuela pública a ser educados, que lo que el Señor le había puesto en su corazón, él decía, yo no me voy a contaminar con esas cosas. Así que yo no estoy promoviendo ni una ni la otra. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente, la educación cristiana es redención. Eduquemos a nuestros hijos para que ellos sean discípulos de Dios. Que el Señor me los bendiga.